Bueno, Shalom y bendiciones, hermanos. Vamos a esperar unos minutos para empezar a compartir, para que se vayan conectando los amados hermanos que se conectan a través de la red social Facebook. Hoy va a ser de bendición, amados hermanos, porque hoy vamos a hablar de lo que nos enseña la bendita palabra en esta noche. Nuevamente, ya nos permitieron, ya quitaron el audio que había por allá a todo volumen y ya nos permitieron transmitir. Así que, amado hermano, si usted está allí, lo primero que debe hacer es buscar su Sagrada Escritura, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que estar conforme a la palabra. Mientras tanto que esperamos unos segundos, vamos a compartir con los hermanos. Estamos transmitiendo desde Cúcuta, Colombia, amados hermanos. Esto es Jalel Radio. Y completamente en vivo, 17 de diciembre, 9:45 minutos de la noche. Queremos saludar a todos los hermanos que se vayan a conectar a esta hora, bendecir su vida, bendecir su casa, su familia, ¿sí? Entonces, debemos tener presente, amados hermanos, que para la predicación de la palabra de esta noche o el servicio que vamos a hacer, es necesario que tengan la Sagrada Escritura en la mano, ¿sí? También queremos invitarlos mañana, va a haber un servicio en la ciudadela de Juan Atalaya, en el barrio Palmeras, parte alta. Vamos a estar por allí compartiendo la palabra a partir de las 7:30 de la noche. Nuestro amado hermano Wilmar Rincón va a estar llevando la palabra. La semana pasada estuvimos allí, fue de bendición. Y yo sé que a medida que van pasando los días, se irá sumando más gente. Así que bueno, amados hermanos, vamos a iniciar haciendo una corta oración al Padre para que sea ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. En esta noche, que la palabra que se hable sea siempre conforme a su bendita palabra, ¿sí? Así que, amado Padre, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo, Padre Santo, que tus mandamientos son perfectos, que tu Torá, tu palabra, Padre, es lo que nosotros necesitamos para que sea como esa lámpara que vaya alumbrando nuestros pasos, para que así no tropecemos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Ruach HaKodesh, necesitamos de tu guía, de tu guianza, Padre. Por eso en esta noche, hoy te pido, Padre Santo, que nos devuelvas, Padre Santo, devuélvenos el gozo de tu salvación. Hoy, otro día más, te pedimos, Padre, que seas tú ministrando a nuestros corazones, nuestras vidas. Permite, Padre Santo, que en todo lugar y en todo momento, Padre Santo, tengamos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, aquel que murió por nosotros, por nuestros pecados y los de todo el mundo. Amén. Así que, amados hermanos, hoy vamos a hablar de lo que se nos ha ordenado. ¿Por qué? Porque he visto muchas cosas que, debido al estudio de la palabra, he visto que no se están llevando a cabo. Sí, es necesario que volvamos a lo que el Mashiach Yahshua, nuestro rabí, nuestro único maestro, nos enseñó. Y me tomé la tarea de escribir todo lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque no quiero que nada se quede como suelto, no quiero que sea como un tornillo suelto, sino que todo lo que el Padre me permitió ver a través de la Sagrada Escritura lo plasmé. ¿Para qué? Para compartirlo con ustedes. Así que en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach iniciamos. Este estudio nos habla y siempre nos hablará ¿desde qué? De la voluntad del Padre a través del Mashiach Yahshua en nuestras vidas, en nuestro proceder, ¿sí? Entonces, amados hermanos, a lo largo del estudio de la palabra me di cuenta en muchas ocasiones, y no exagero con este asunto, amado hermano, déjeme decirle que no estoy exagerando, lo equivocado que estamos. Y una de esas equivocaciones tiene que ver con el rol, con el objetivo o con la voluntad del Padre hacia nosotros, los siervos, y nuestros deberes. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano? El Padre ya dio una directriz, ya Él dio una orden, ya Él dio unos mandamientos, ya Él dio nos dio a nosotros algo para que nosotros procediéramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Parece que nosotros hemos malentendido lo que nos dijo nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo vamos a ver, ¿sí? Y para ello, amados hermanos, vamos a tratar 3 puntos que vamos a demostrar bíblicamente cómo el corazón puede malentender el mandato de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿sí?
Entonces, para ello, amados hermanos, nos vamos a ir al libro en el primer caso, nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Amados hermanos, les ofrezco disculpas si escuchan música de fondo. Recuerden que en estos días están con los días de la fiesta que se está celebrando hoy en día, y bueno, eso está trayendo que se escuche mucha música por allí de fondo. Pero más sin embargo, lo estamos haciendo, ¿sí? Para la gloria del Padre. Entonces, Lucas 10, 25 al 37. Y quiero leer esto. Voy a tomarme el atrevimiento de leer completamente lo que dice acá. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí, es necesario para que podamos entender. No importa que hagamos esto en dos tiempos, en 3 tiempos, en 4 estudios. No hay problema. Lo importante es que sigamos avanzando, ¿sí? Entonces, amados hermanos, dice la palabra Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice que un experto de la ley se levantó para probar ¿a quién? Al maestro, a Yahshua. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Yahshua les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? Mira la pregunta que dijo. ¿Cómo estás entendiendo lo que dice la palabra? Porque el Mashiach sabe que cada persona iba a entender, iba a recibir, dependiendo de las motivaciones de su corazón, la palabra o no. Recuerden que eso lo dijo el mismo profeta Simeón. Dijo, este niño, es decir, el Mashiach Yahshua, va a hacer que muchos caigan y muchos sean levantados. ¿A qué se estaba refiriendo? Que muchos iban a aceptar la palabra porque verdaderamente su intención del corazón estaba basada en la Escritura, y hay otros que no. Entonces eso iba a traer la caída de aquellos que por sus propios deseos de su propio corazón desecharon la palabra, y iba a traer la caída. Entonces por eso es que el Mashiach Yahshua les dice esta palabra. ¿Cómo lo entiendes? ¿Sí? Cuando el Mashiach Yahshua dijo esta palabra, era que le estaba diciendo, tú tienes un entendimiento, pero yo quiero que tú me digas a mí cómo tú lo entiendes. ¿Para qué? Para él, como la Torah viviente, él era el que iba a subsanar ese problema, iba a cambiar lo que estaba pasando allí para establecer lo que decía la Torah. ¿Sí? Entonces, vemos lo que dice acá. Miren lo que contestó este hombre. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como a ti mismo. Entonces Yahshua le dijo, tienes razón. Hazlo y vivirás. ¿Por qué? Porque él no estaba errando con lo que él estaba diciendo. Él no estaba errando porque escrito está en la palabra de que amarás a Yahweh por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos cosas depende la ley, la Torah y los profetas. Lo dijo el mismo maestro, ¿sí? Entonces él en esa parte dio en el blanco, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó después? Después había algo de lo cual el Mashiach Yahshua le hizo ver que no estaba dando el blanco. Le hacía falta quitar eso que estaba estorbando la verdad completa. ¿Para qué? Para que él pudiera obrar conforme a como le enseña la Escritura. ¿Sí? Entonces mire lo que dice acá. Tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, y ahí es donde está el problema, mire el problema donde está. Él quiso demostrar que su manera de vivir era correcta. ¿Sí? No importa lo que dijera la Torá, él lo único que quería hacer era yo vivo correctamente. ¿Sí? Le dijo a Yahshua, ¿y quién es mi semejante? ¿Sí? Yahshua le respondió, un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Dice acá, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y dejaron medio muerto. Dio la casualidad de que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó en el mismo lugar, vio al hombre y también siguió del otro lado. Pero un samaritano que viajaba por allí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en el animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al día siguiente el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si necesita más te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Y fíjense que el maestro ya no le estaba preguntando por la Torá, porque él había respondido de manera exacta, de manera perfecta. Amarás a Yahweh por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el problema es que él estaba amando solamente a su semejante según lo que le dictaba su corazón. Pero el Mashiach Yahshua quitó eso que estorbaba allí, lo quita,
con su sabiduría le dice, quiero que lo hagas así para que puedas alcanzar ¿qué? La perfección, para que seas como el Padre, un hombre como el Padre lo exige, ¿sí? Entonces fíjense acá, dice, el experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión, ¿sí? Entonces, Yahshua le dijo, ve y haz lo mismo tú también. Qué precioso, amados hermanos, con esta palabra que acabamos de leer, vemos que la motivación del corazón de este hombre, aunque conocía la palabra, ¿sí? Porque conocía los mandamientos, dice la palabra que la motivación del corazón de este hombre era que él quería ¿qué? Mostrar de que era bueno. ¿Por qué? Por sus propias intenciones, por su propio corazón, por su propio entendimiento. Pero el Mashiach en la sabiduría, que no es una sabiduría caída, sino una sabiduría del cielo, porque lo dice el libro de Isaías capítulo 11, mostró de que aunque pretendía hacer algo bueno, conociendo la palabra, su corazón estaba un poco desviado. Es decir, su manera de ejecutar la Torah se estaba desviando por algo en específico. Y eso fue lo que quiso hacer el Mashiach Yahshua, enderezar el camino, ¿sí? Entonces vemos allí que en el caso número 2, amados hermanos, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros se nos encomienda algo, nuestra propia intención del corazón a veces dice, no, es que no es así, es de esta forma. No, no es así, es de esta otra forma. Y resulta y pasa que ya el Mashiach Yahshua dejó las características de un siervo, dejó su Torah y dejó absolutamente todo lo que se necesita para que estemos completos. No es necesario que nosotros sumemos ni restemos, porque ya todo está escrito, ¿sí? En el caso número 2, ¿sí? Vamos a tratar el tema de Mateo 19:3. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Estamos descubriendo cómo, aún conociendo la palabra, se estaba errando, ¿sí? Y vamos a ver acá. Mateo 19. Sería bueno que nos siguiera con la Escritura, amado hermano, para que viéramos lo que dice la misma palabra. 19:3. Eso tiene que ver con el divorcio, ¿sí? Entonces mire la problemática que hay acá. Algunos fariseos se acercaron al Mashiach tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y Yahshua respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que el mismo Padre ha unido, que ningún hombre lo separe. Entonces miren la problemática que hay acá. Ellos estaban entendiendo lo que dice la Escritura, pero ellos refutaron. Entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Y Yahshua le dijo, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de su corazón. Fíjense, la terquedad del corazón de querer hacer las cosas a su manera los estaba llevando a errar de la Torah, es decir, a salirse de lo que al principio fue. Sí, y eso fue lo que vino a hacer el Mashiach Yahshua. Él vino a establecer lo que verdaderamente significa la Torah. Bendito sea el Padre. Entonces nos dice acá que al principio el Padre no permitió el divorcio. Entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y dice claramente la única, y aquí quiero hacer énfasis, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad. Ya ustedes saben lo que se refiere a la inmoralidad. Luego sus seguidores le dijeron, si es así la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso, amados hermanos? Porque la intención de su corazón estaba errada. El Mashiach Yahshua le dijo claramente, ¿sí? Y conocían la palabra. El Mashiach Yahshua le dijo claramente, mira, el Padre dijo en Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el Padre los unirá y serán uno solo. Ya no serán dos, sino que serán uno solo. Pero ellos, por cualquier motivo, se daban carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ya no le encontraban algo agradable o porque de repente diversos motivos. Pero el Mashiach Yahshua dijo claramente, la única motivación por el cual el hombre puede divorciarse, y no estoy diciendo que la gente debe divorciarse, lo que les estoy es leyendo textualmente lo que dice la Sagrada Escritura. Siempre voy a apostar a la restauración del matrimonio, siempre voy a apostar a que todo se restaure, que se remire lo que se está haciendo para mejorar y que nunca se separen.
¿sí? Porque para eso dice la misma palabra que en el amor se cubre multitud de pecados, ¿sí? Entonces, ya dejando eso a un lado, entonces vemos allí que la intención de su corazón de aquellos de aquel entonces, aunque conocían la palabra, el corazón los estaba dejando, ¿qué? Irse por un camino que no tenían que irse. También podemos ver, amados hermanos, que aún conociendo la palabra, en el caso número 3, podemos hablar del caso de ¿quién? De este hombre que estuvo enfrente del Mashiach Yahshua, Nicodemo. ¿Y qué? Él no entendía lo que estaba sucediendo allí, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a leer lo que dice la palabra. Juan, capítulo 3, 4 al 6. Juan 3, 4 al 6. Dice, el Mashiach Yahshua le dijo, te digo la verdad. ¿Con quién estaba hablando? Con un notable, alguien que sabía la palabra. Entonces dice, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Yahweh. Y Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? Y Yahshua le respondió, te digo la verdad, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas por lo que te digo. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Pero él no entendía, porque él tenía, aunque él sabía lo que decía la palabra, el Mashiach Yahshua le estaba hablando con unas palabras que él no estaba comprendiendo en ese momento, pero él conocía la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, amado hermano? ¿Cuál fue la intención de tratar estos 3 puntos? Es que verdaderamente, aún conociendo las palabras, podemos errar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Mashiach Yahshua nos está llamando a hacer lo que Él estableció, a hacer lo que Él ordenó. Esta es una enseñanza para restaurar, esta es una enseñanza para mostrarle al siervo, a la sierva, para mostrarle al pueblo de Yahweh Jalión, del pueblo del Elohim viviente, que ya Él dejó a través del Mashiach Yahshua, dejó la enseñanza que usted y yo debemos poner por obra, ¿sí? Entonces, ya para finalizar con esto, con estos 3 puntos, ¿sí? Podemos ver que la interpretación que le estaban dando a la escritura no era la acertada. Por eso el Mashiach Yahshua, ¿sí? Al conocer la problemática, porque esa es sabiduría, tú ves la problemática y comienzas a enseñar para quitar lo que no está bien y establecer lo que verdaderamente está bien, ¿sí? Para establecer el verdadero entendimiento, no por conceptos humanos. Escuche bien lo que le voy a decir. No se trata de conceptos humanos, porque el mismo libro de Colosenses capítulo 2 lo dice. Hay cosas que tienen apariencia ¿de qué? De ser cosas buenas, pero en contra del pecado no pueden hacer nada. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Y por eso es importante, amados hermanos, que vayamos a la Escritura. Entonces dice la palabra, ¿sí? Dice, lo que les digo es lo que escuché y vi del Padre. Entonces el Mashiach Yahshua, cuando viene y se encuentra con esta problemática acá, él dice, bueno, antes se dijo esto, pero ahora yo les enseño qué es esto. Esto es la verdadera interpretación de la palabra. Esto es lo que ustedes tienen que poner por obra. Esto es lo que de ahora en adelante tienen que hacer. Pero él no vino a abolir mandamientos, sino a darle cumplimiento y a enseñar a entender verdaderamente la Escritura, y para ello el Padre tenía un plan perfecto, que era dejarnos a su Ruach HaKodesh, a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo, para que podamos conocerlo y para que podamos vivir en armonía con el gran yo soy. Y no estemos errando y errando y errando y errando, ¿sí? Entonces, el Mashiach Yahshua dijo en Juan capítulo 8, versículo 37-38, cuando usted pueda verlo allá, revíselo, dijo esto: lo que les digo fue lo que vi y escuché. Él no vino a traer algo nuevo, vino fue a establecer lo que verdaderamente era, quitando las intenciones del corazón ¿de quién? De los hombres. Por eso el libro de Proverbios capítulo 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, y está escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted deja que su corazón se extravíe por sus sentimientos, por sus emociones, corre el riesgo ¿de qué? De ir tras algo que no es el mandato del Padre, aún conociendo la Escritura, ¿sí? Así que debemos quitarnos toda la emoción, todo el sentimentalismo, todo ese tipo de cosas, y hacer solamente lo que diga la palabra. Y así estaremos siendo esos siervos que el Padre quiere en cada uno de nosotros. Y eso va desde mí hasta cualquier persona, ¿sí?
Entonces, amados hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. Debido a esa problemática, el Mashiach Yahshua tuvo que enseñar nuevamente. ¿Qué nos enseñó? Lo que habla la Torá. También, si ustedes lo pueden ver a partir del libro de Mateo, capítulo 5, dice, habla sobre el amor a los enemigos, habla acerca de la oración, del dar a los necesitados, también habla de las riquezas en el cielo y no juzgar a los demás, entre muchas otras cosas, que estaban haciendo mal por su dureza del corazón, estaban tergiversando todo lo que dice la palabra por su propia intención y estaban dejando a un lado el mandamiento. Y eso es terrible. ¿Sí? Ya teniendo esta introducción, amado hermano, quiero que me acompañen a conocer cuál es el verdadero rol, objetivo, dirección o mandato que debemos tener todas aquellas personas que fuimos comprados por precio de sangre. Y para eso nos vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17, versículo 10, que va a ser el versículo base de todo este estudio que vamos a estar llevando a cabo. ¿Sí? Y que espero sea de bendición. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17. Para la gloria del Padre. Saludando a los hermanos que se conectan a esta hora. Que el Padre les bendiga. Sé que es tarde en algunos países, pero también se conectan y escuchan la palabra. Mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 17, versículo 10. La palabra que yo tengo en la mano, sí, dice un antetítulo, dice, sean buenos siervos. Entonces la palabra nos dice, supongamos que uno de ustedes, y lo hace con una enseñanza humana. Primero empieza a hablarle de algo humano, pero luego les abre el entendimiento y le dice, esto es lo que quiero que hagan. Lo mismo que pasó con ¿quién? Con el samaritano. Ve y haz lo mismo. Cuando la historia del samaritano. Entonces dice acá, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regresa del campo, ¿acaso le dicen, ven y ocupa un lugar en la mesa? Y lo deja como una pregunta. ¿Acaso les dice, ven y ocupa un lugar a la mesa? ¿No le dicen, prepárame la cena y alístate para servirme? Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Mire cómo dice la misma palabra. A los siervos no hay que agradecerles por lo que se les ha ordenado. Escuche bien lo que dice la palabra. Orden, un mandato. Dice la escritura, a los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a los que hoy estamos vivos, a los que hemos reconocido al Mashiach Yahshua. Tenemos a alguien que es nuestro amo, que es nuestro Adón, que es nuestro Señor, para que puedan entender algunos, ¿sí? Entonces, Él nos compara en esa historia y nos dice, ¿sí? Que no hay que agradecernos nada a nosotros, porque es nuestro trabajo. Y dice, ustedes son, incluyéndome a mí, ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado hacer, deben decir, no soy más que un siervo sin mérito alguno. Solo hemos cumplido con nuestro deber. Pero ahora les pregunto, y esta es la grande interrogante, y voy a dejar unos segundos ahí en silencio. Pregúntense usted cuál fue el rol objetivo o directriz que nos dejó el Mashiach Yahshua. Lo voy a dejar allí unos segundos para que usted piense qué es lo que dijo. Yo hice una lista, amados hermanos, y creo que la voy a dividir en dos para que no sea tan largo esto. Y mañana, tarde, a la hora que sea, voy a continuar con la segunda parte. Yo sé que esto queda grabado allí, lo pueden visualizar después, ¿sí? Entonces, hice una lista con 15 elementos de muchos que el Mashiach Yahshua nos dice a nosotros que debemos hacer. El número uno, vayan y hagan discípulos. Acuérdense lo que dice la palabra. Sí, ustedes son como esos siervos, incluyéndome a mí, vuelvo y repito, porque no soy mayor que nadie. Soy una oveja del pastor de pastores, Yahshua HaMashiach. Entonces dice, vayan y hagan discípulos. Eso es lo primero que dijo. Luego, testifiquen, den testimonio de mí. Porque si ustedes no testifican de mí ante el mundo, mi Padre no los testificará. Entonces mire lo que dice. Muestren misericordia. Amen al prójimo. No maldigas, sino bendice.
Apacienta, cuida y alimenten. Anuncien las buenas nuevas a todos. Muestren frutos. Lleva una milla más. Ser menores. El que quiere ser mayor debe ser menor. ¿Sí? Esas fueron las órdenes que dio nuestro Don Yeshua HaMashiach. Vivan el Evangelio. Porque justificados no son aquellos oidores, sino aquellos hacedores. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, vivan el Evangelio. No te aproveches de tus hermanos. Y esto tiene que ver ya con una parte que después voy a explicar. Exhorta, pero debes exhortar y enseñar, y eso también lo vamos a desarrollar en los puntos, como hermano. Si hay una anciana, como a una madre. Si es a un anciano, como a un padre. Si es a una hermana, con pudor, con respeto. Bendito sea el Padre. Él dejó esas instrucciones allí. Sí, entonces dice, la lucha no es contra carne ni sangre. No transgredir los mandamientos, entre muchos más. Entonces, de todo esto que acabamos de leer, hermanos, el Mashiach Yahshua dejó una lista bien clara de las cosas que usted y yo debemos poner por obra. Y vuelvo a leerle lo último que dice el libro de Lucas capítulo 17, versículo 10. Ustedes, cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber no es recibir toda la palabra y callárnoslas y quedárnoslas para nosotros mismos, porque él dijo, vayan discípulos, que testifiquemos, pero para bien, no podemos testificar para mal, que nuestra vida sea una vida de bendición, ¿sí? Mostrar misericordia, porque si tú no muestras misericordia, a ti tampoco te van a tener misericordia. Entonces estoy dando la contraparte de lo que ordenó el Mashiach Yahshua. No maldigas a nadie, sino más bien bendice. Apacienten, cuiden y alimenten, pero hay muchas personas que hacen todo lo contrario. Y para eso es esto, amado hermano, escuche, para quitar todas esas cosas que se vienen haciendo según la intención del corazón, para establecer lo que anuncia la palabra y podamos corregir nuestros pasos. ¿Sí? Porque el Mashiach Yahshua dice la palabra que él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces nos enseña a ser menores, pero ahora hay muchos que se ponen por encima de todo el mundo, autollamándose con distintos títulos y todo ese tipo de cosas, por estudio, por todas esas cosas, ¿sí? Entonces, vivan el Evangelio. Hay personas que no están viviendo el Evangelio. Se aprovechan de sus hermanos en todo. Y eso más que todo tiene que ver con la parte sexual. A eso es que quiero llevarlo, ¿sí? Cuando se exhorta, no se exhorta como se dice en la palabra, sino se hace todo lo contrario. Y la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a esa lucha la toman es en contra de aquella persona que pudiese estar cometiendo un error porque conoce la palabra, pero su corazón ha interpretado mal lo que dice la Escritura. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y también nos habla de no transgredir los mandamientos, entre muchas cosas más. Y en el primer punto, amados hermanos, vamos a hablar, creo que unos 5 puntos de estos 15, ¿sí? Para que no sea tan extenso. El primero que quiero hablar se encuentra en Mateo 28, 18 y tiene que ver con hacer discípulos. Si usted ya conoce la palabra y usted no está siendo discipulado, entonces es necesario que tome en cuenta lo que estamos haciendo el día de hoy y vaya y lo haga, porque eso fue lo que dejó como una orden nuestro Mashiach Yahshua, y lo podemos ver en el libro de Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Recuerden lo que dice Lucas 17. Cuando ustedes hagan lo que se les ordenó hacer, deben decir, soy un siervo sin mérito, por solo hacer lo que se me ha ordenado hacer. Y una de esas órdenes es ¿qué? Hacer discípulos. Dice el libro de Mateo 28, ya les voy a leer, Mateo 28, 18. Y este es el Mashiach Yahshua. Voy a hablarlo desde el 16. Dice, los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Yahshua les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban.
Entonces Yahshua se acercó y les dijo, Yahweh me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Eso es lo que dice la palabra, hagan seguidores. Muchos lo único que hacen es discutir por lo que dice el siguiente versículo. Vayan y hagan bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a dejar eso a un lado, vamos a dejar eso a un lado del momento. El mandato más importante de acá que dijo el Mashiach Yahshua es vayan y hagan discípulos. Entonces, amado hermano, hacer discípulo no solamente se trata de pura palabra. ¿Ustedes han visto a un discípulo que solamente escucha palabra? Podemos ver el caso del Mashiach Yahshua, que además de la palabra obraba conforme a ella. Le mostró los dichos por él mismo. Le mostró y le hizo ver que él cumplía con lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, le puedo decir, el siervo no es mayor que su amo. Si nosotros como tal a un discípulo le decimos, el siervo no es mayor que su amo, ¿sí? Pero no se le enseña con nuestra propia vida, entonces no le estamos mostrando lo que verdaderamente significa ser lo que le estamos enseñando. El siervo no es mayor que su amo, pero ¿cómo lo enseñó el Mashiach Yahshua? Con su padecimiento. El Mashiach Yahshua padeció en su carne propia el señalamiento, lo llamaron mentiroso, lo llamaron hijo de prostitución, le dijeron muchas cosas, ¿sí? Y él cayó. Cuando lo fueron a llevar preso, él dijo, ¿dónde? Venimos por Yahshua de Nazaret. ¿Quién es? Yo soy. ¿Qué hizo? Uno de los discípulos sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué dijo el Mashiach Yahshua? Ahí le estaba mostrando, esto es lo que debe hacer un discípulo. No, así no es. Eso le dio la palabra y también le estaba enseñando con un acto. ¿Sí? Así no es. No es con espada. Es con el Santo Espíritu. Es con el Ruach HaKodesh que vamos a vencer al mal. No es de esta forma. ¿Sí? Entonces, si a mí me han hecho esto, ustedes también se lo harán, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 10, 24 al 25. Vamos a leerlo. Dice la palabra, Mateo 10, 24, 25. Un estudiante, es decir, un discípulo, no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. El estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de su familia? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros salimos a la calle y a nosotros mismos no solamente mostramos la palabra, sino que mostramos el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas, el discípulo que está viendo que usted calla cuando lo maldicen, que usted bendice cuando lo maldicen, de que usted sigue adelante a pesar de que pongan tropiezo, de que usted ama aun cuando no lo ama, entonces el discípulo va a poder decir verdaderamente este hombre está dando testimonio, está siendo un verdadero discípulo, amado hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se ve hoy en día que solamente se les enseña palabra, pero cuando hay una situación difícil, no se manejan conforme a la palabra que enseñaron, sino que hacen todo lo contrario. Entonces, el Mashiach Yahshua nos está llamando al día de hoy, nos está enseñando a través de su palabra que no debemos dejarnos llevar por las intenciones del corazón, por las emociones, sino que de la palabra que estamos nosotros enseñando, debemos mostrarle a aquellos que están recibiendo el discipulado, ¿para qué? Para que ellos vayan y hagan también lo mismo. ¿Por qué? Porque así lo dice. También lo mostró en la práctica, amado hermano. Y quiero mostrarle esto. Cuando el Mashiach Yahshua echó fuera al demonio aquel que hacía que este joven botara espumarajo y se lanzara al fuego, mire lo que dice la palabra. Marcos 9, 14 al 29. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la Escritura. Marcos 9, 14. Dice: cuando llegaron a donde estaban los seguidores, vieron que mucha gente los rodeaba y estaban discutiendo con los maestros de la ley. Tan pronto como la gente vio que Yahshua venía, quedó muy sorprendida y todos corrieron a saludarlo. Entonces Yahshua le preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos?
Uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. Cuando se apodera de él, le hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Entonces, mire, fíjense, ahí estaba el maestro. ¿Y estaban quién? Los discípulos. El Mashiach Yahshua, él hizo lo que tenía que hacer, enseñarles verdaderamente en el sitio lo que debían hacer. No solamente le dijo la palabra, sino que ellos vieron lo que hizo el Mashiach Yahshua y les enseñó, esto se debe hacer de esta forma, y lo vamos a leer en la siguiente parte. Dice: cuando Yahshua dijo, partida de incrédulos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Yahshua, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Yahshua le preguntó al papá. Fíjense que el mismo Yahshua, el maestro, estaba dando una directriz de cómo tenían que comportarse ellos. Y dice la palabra: no digas, dice, ¿cuánto tiempo ha estado así?, le pregunta el Mashiach. Ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Yahshua le dijo: no digas si puedes hacer algo. Todo es posible el que cree. Y eso, amado hermano, fíjense, ese parlamento que tuvo el Mashiach Yahshua con ese hombre, ellos, los discípulos, estaban allí viendo lo que estaba haciendo su maestro, para ellos después replicar lo que hizo el Mashiach Yahshua. Pero si nosotros solamente nos dedicamos a dar palabra y no salimos a hacer la obra que el Padre nos ha encomendado, entonces no podemos enseñarle verdaderamente a los discípulos realmente cómo deben comportarse ante una situación, como si lo hizo bien el Mashiach Yahshua. Y dice acá: no digas si puedo hacer algo, todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Yahshua vio que estaba reunido, mucha gente reprendió al espíritu maligno. El espíritu que hacía que ha vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. Es decir, le mostró la autoridad. Él sí pudo, le mostró la autoridad. Dice acá: el espíritu gritó y tiró al muchacho al suelo, hizo convulsionar otra vez y salió de él. El muchacho estaba tan agotado que parecía un cadáver. Unos decían que estaba muerto, pero Yahshua lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse pie. Escuche, qué precioso lo que hizo el maestro. El maestro no le dijo: eso te pasa por estar haciendo cosas malas. El maestro no le dijo: eso te endemoniaste porque estuviste haciendo esto o aquello. No, él le estaba mostrando misericordia, porque el papá fue lo que le dijo. El papá le dijo: yo creo, ayúdanos, ten piedad de nosotros. ¿Y qué hizo el Mashiach? Este hombre estaba endemoniado. Pero el Mashiach Yahshua no lo señaló, sino que más bien por el contrario, vuelvo a leerlo. Dice acá: el espíritu gritó y tiró al muchacho al suelo, lo hizo convulsionar otra vez y salió de él. Y el muchacho estaba tan agotado que parecía un cadáver. Unos decían estaba muerto, pero Yahshua lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse pie. Eso es lo que usted debe hacer. Ahí está. Tomar de la mano a aquel que ha estado mal debido a una situación demoníaca. Tomarlo de la mano, tener misericordia y ponerlo de pie. El muchacho se levantó sin problemas. Claro, porque la palabra dice que cuando uno cae el otro lo levanta. Y allí eso es lo que estamos viendo, amados hermanos. Eso es lo que quiere el Mashiach en cada uno de nosotros. Que hagamos discípulos, pero para que podamos mostrar el discipulado tenemos que hacer las cosas conforme a como está la palabra, y que cada situación que nosotros veamos en donde estemos, cuando estemos solos y también mucho más cuando estemos con los discípulos, por llamarlo así como estamos hablando en este momento, en el discipulado, debemos testificar de lo que hizo el Mashiach. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos las cosas tal cual como lo dice la palabra, estamos incentivando a que ellos también lo hagan igual. Entonces, miren la importancia de todo esto. Dice:
que el Mashiach Yahshua le tomó de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. Él mismo, él no le dijo a sus discípulos, ustedes, levántenlo. No, él mismo fue y ejecutó la acción. El muchacho se levantó sin problemas. Cuando Yahshua entró a casa y estaba solo con sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y esto se trata, amado hermano, que cuando alguien esté en el error, aún conociendo la palabra, el Mashiach, como él sí pudo hacerlo, lo que quería era abrir el entendimiento, la inquietud en ellos, pero ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Para él quitar eso que estorba y establecer lo que verdaderamente importa. Entonces, vamos a esperar que pase el avión, hermanos. Cuando Yahshua entró a casa y estaba solo con sus seguidores, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y ese tipo de preguntas son las que van a generar, ¿quién? Los discípulos, cuando en alguna oportunidad hayan fallado. ¿Entiende? Entonces, por eso la importancia de que la persona que les está enseñando la palabra debe testificar a través de sus actos a ellos para que ellos aprendan y hagan preguntas. De esto se trata, amado hermano. Entonces, una de las preguntas que ellos le hicieron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué tú sí pudiste y yo no pude? Y hay muchos que van a preguntar, ¿cómo tú puedes perdonar a alguien que te ha hecho tanta maldad? ¿Cómo tú puedes perdonar la traición de tu esposa? ¿Cómo tú puedes perdonar aquello o lo otro? Entonces ese momento es cuando llega el momento de ¿qué? De quitar los deseos del corazón y establecer la Torah en esa vida. Y créame, amado hermano, que lo va a hacer de manera correcta. Entonces Yahshua les enseñó esto. Esta clase de demonios solo se puede expulsar por medio de la oración. Bendito sea el Mashiach Yahshua. ¿Qué les estoy diciendo, amado hermano? Lo que yo les estoy diciendo en esta noche, que ha sido de bendición, ha sido ha sido nutrida esta palabra para mí también, ¿sí? Que cuando se da esta situación, se da en la calle, no se da dentro de una congregación, también puede darse dentro de una congregación. Están en la calle, llega un hombre endemoniado, intentan echarlo afuera los discípulos no pudieron, viene el Mashiach Yahshua, muestra misericordia, aparte de que muestra misericordia, lo toma él mismo de la mano y lo levanta, y ellos estaban viendo. Y luego la pregunta, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Y el Mashiach Yahshua quita la intención del corazón que ellos creían que estaba bien, aunque estaban con el Mesías, y les dijo, este tipo de demonios solo sabe con qué, solo sale con qué, con ayuno y con oración. ¡Tas! Ya los discípulos habían aprendido algo nuevo. Ellos sabían que debían estar en constante oración y ayuno para que cuando les tocase enfrentar a un tipo de demonios de estos, ellos pudieran echarlo fuera. Bendito sea el Mashiach Yahshua. ¿Sí? Entonces, para terminar de tratar este punto, por lo tanto, el hacer discípulos era ir y hacer las obras en presencia de ellos, para que también aprendieran no solo palabras, sino también la ejecución. Escuche lo que le estoy diciendo, amado hermano. No solamente es aprender la palabra, sino también ir para ejecutarla. Y volviendo al tema, volviendo a lo que se nos ha ordenado. Esta serie se llama ¿cómo? Ya se me olvidó. Vamos a ver. Sí, lo que se nos ha ordenado. Así se llama esta serie. Lo que se nos ha ordenado. ¿Por qué los quiero llevar a todo esto, amado hermano? Porque es necesario que volvamos a encarrilarnos, que volvamos al camino, que volvamos a lo que verdaderamente tenemos que hacer. ¿Para qué, amado hermano? Para que podamos dar al blanco, para que podamos ser testimonio, para que aquellas personas digan, yo quiero verdaderamente seguir los pasos del maestro, yo quiero aprender de lo que tú aprendiste. Hay por el contrario hombres y mujeres que dicen, no, yo no quiero aprender eso, porque eso no me sirve. Eso no me sirve, no me edifica. Y quiero aprovechar la oportunidad en este inciso que voy a hacer para saludar al hermano Meneses, para saludar al hermano Eber Rojas, que ha sido de grande bendición, para saludar a los hermanos que vayan a ver esto que estamos haciendo, esta enseñanza en esta noche.
esta serie lo que se nos ha ordenado, ¿sí? Entonces, amados hermanos, como tal, el venir delante de la presencia del gran yo soy y venir y estudiar su palabra es de bendición, pero nos va a tocar el momento en que tenemos que ejecutar la acción, ¿sí? Va a llegar el momento en que usted y yo debemos mostrar que lo que nosotros estudiamos debemos ponerlo por obra, ¿sí? Bendito sea el Padre. Entonces, voy a decirles algo, amados hermanos, ¿sí? Entonces, voy a decirles algo acá. Bendito sea el Padre. Como segundo punto, y esto lo estamos haciendo en la intimidad de la casa, amados hermanos, lo estamos haciendo acá desde el tercer piso de esta casa que ha sido de grande bendición. Y yo sé que muchos de ustedes también lo miran así. Vamos a ver acá. El segundo punto. Yo creo que vamos a terminar tratando 2 puntos solo esta noche para poder ir desarrollando bien esta palabra. El segundo punto, amado hermano. Ya que sabemos que debemos hacer discípulos, el hacer discípulo debe estar en compañía de ¿qué? Testimonio. ¿Por qué? Porque con su testimonio usted va a poder mostrarle a los demás, ¿sí?, que usted es un verdadero creyente y las personas van a reconocerlo como que verdaderamente el Padre lo ha cambiado y le ha dado de su poder para que usted ejecute la obra por la cual usted ha sido llamado, ¿sí? Entonces, el segundo, testifiquen. ¿Dónde podemos encontrar esta palabra donde el Mashiach Yahshua, en esta serie que se llama Lo que se nos ha ordenado a nosotros los siervos, dice, testifiquen? ¿Dónde hemos escuchado eso? Fácil. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 1. El Mashiach Yahshua, después de que hizo a los discípulos, Él les dijo, vayan y hagan discípulos. Y después que les dijo, testifiquen. Segundo punto, importantísimo, que no puede estar suelto en esto, sino que los dos deben ir de la mano. Y luego voy a hablar de los demás también, porque todo debe ir de la mano. El segundo punto es, testifiquen. El libro de capítulo 1 de Hechos, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 6. Capítulo 1 de Hechos, versículo 6. Los apóstoles estaban reunidos con Yahshua y les preguntaron, ¿Adón, le vas a devolver ahora el reino a Israel? Y Yahshua les dijo, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Mire, escuche bien lo que les estoy diciendo. El Mashiach Yahshua dijo, a ustedes no les corresponde saberlo. Se lo estaba diciendo quién, a los discípulos. Eso es algo que solamente es del Padre. Aquí lo dice. A ustedes no les corresponde saber eso. Pero cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, recibirán poder para poder testificar. Porque aquí lo dice. Recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ahí lo está diciendo la palabra. Para poder testificar, tenemos que ¿qué? Haber pasado por la palabra, tenemos que aprender lo que dice la palabra, tenemos que recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y luego es que se nos va a facilitar ¿qué? Testificar, amado hermano. Esperemos que pase este avión. Bendito sea el Padre. Entonces ya vemos allí que el testimonio es tan importante como ¿qué? Como el hacer discípulos. Entonces, me seréis testigos. Y esto también ha sido mal interpretado. El siervo de hoy, escuche bien lo que le voy a decir, escuche y con entendimiento saque sus propias conclusiones. El siervo de hoy en día entiende que primero debe pedir y pedir y pedir, dame esto, dame aquello, para poder salir a testificar, y al no recibir lo que pide se desaniman. Pero el reino de los cielos no funciona así, amado hermano, funciona de esta forma. Usted va y acciona. Primeramente, va y hace lo que recibió del Padre, vayan y hagan discípulos, y en el momento que usted esté haciendo su trabajo, el Padre les va a dar de sus milagros, de su
dones de su misericordia para que usted, ¿qué?, pueda seguir avanzando. Entonces, mira lo que dice acá. El reino de los cielos no funciona así, amado hermano. Funciona de esta forma. Usted va y acciona y el Padre respalda con sus señales todo lo que usted está haciendo. Pero en cambio, la gente de hoy en día, el siervo de hoy en día, interpreta mal que primero tiene que recibir señales para poder ir a testificar. Y debe ser al revés, amado hermano. Porque si usted ya conoce la palabra y usted recibió el Ruach HaKodesh, usted tiene que ir a ser discípulo y a testificar. Y así, el Mashiach Yahshua, a través de la palabra, nos va a permitir a nosotros obrar ¿en qué? En milagros. Porque eso fue lo que él dijo. Mateo 28. Y a los que crean en mi nombre echarán fuera demonios. Primeramente tienes que creer. Primeramente tienes que obedecer. Y allí se te será dado el nacimiento de agua y del Espíritu, ¿sí? Para que puedas testificar. Entonces dice la misma palabra acá, bendito sea el Padre, que hay un aspecto de la Sagrada Escritura que yo quiero que leamos y lo leamos con entendimiento, amado hermano. El libro de los Hechos, capítulo 4, nos habla acerca del testimonio. Bueno, yo creo que toda la palabra nos testifica, ¿sí? Hechos 4, 29. Vamos a leerlo completo desde el 23. Resulta y pasa que Pedro y Juan habían estado presos. Dice acá, Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarle a sus compañeros todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Yahweh y dijeron, Adón, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecen las naciones? Estaban citando ¿qué? El Salmo número 2. ¿Por qué la multitud hizo planes en contra de ti? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra de Yahweh y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Yahshua aquí en Jerusalén. Yahshua es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió para que por tu poder, porque por tu poder así tú lo quisiste. Ahora, y es donde quiero que presten atención, ahora, Padre, escuchan sus amenazas. Ellos estaban orando. Escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Ellos no le estaban pidiendo, dame dinero, dame una casa, dame aquello. Ellos lo que estaban pidiendo era la sabiduría, el entendimiento y las señales para poder salir, ¿sí?, bien librados de todo esto. Mira lo que dice acá. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu siervo Yahshua. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Ruach HaKodesh y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Yahweh. Ellos no estaban esperando nada, amado hermano. Ellos lo único que estaban diciendo, orándole al Padre, Padre, prospera la predicación de la palabra para que no tengamos miedo. Ellos estaban testificando delante de todo el mundo. Las naciones se habían levantado en contra de ellos, porque ya los habían metido presos. Ya vemos que ya la situación en contra de ellos se estaba tornando mucho más difícil. Pero ellos no pidieron, sácanos de aquí, o te pedimos que nos pongas a alguien de los custodios o alguien que nos proteja. No, ellos lo que estaban diciendo era lo siguiente: se han levantado contra ti. Ellos citaron la palabra, se han levantado contra ti. Y todos estaban allí, amados hermanos, no solamente los discípulos, sino también aquellos que habían creído en el mensaje de los discípulos, que también eran como especie de siervos, ¿sí? Discípulos, perdón. Entonces, ellos estaban viendo todo lo que ellos hacían y ellos estaban testificando con sus propias vidas. Ellos estaban diciendo, bueno, Padre, la situación está difícil, y voy a parafrasear en esto, la situación está difícil. Yo sé que en este momento tenemos la soga al cuello, yo sé que en este momento las aguas nos van a ahogar, nos van a arropar las aguas, pero aún así, ellos oraron enfrente de todos, danos el poder, danos la sabiduría, sana enfermos,
haz tus milagros, haz tus señales, Padre. ¿Y qué dice la palabra? Que el Ruach HaKodesh cayó sobre todo lo que estaban allí. Y comenzó la obra. Pero ¿qué es lo que pasa, amado hermano? Recuerde que esta serie se llama ¿qué? Lo que se nos ha ordenado. Y el primer punto fue ¿cuál? Vayan y hagan discípulos. Y el segundo, testifiquen. Pero vemos que por el contrario, los deseos del corazón están ocultando, están tapando las órdenes que dio nuestro Mashiach Yahshua, y por ello las intenciones del corazón son las que están orando. Por eso es que el Padre dice en su palabra, en el libro de Santiago, dice claramente que cuando oran no piden, no reciben, porque oran y piden, ¿es para qué? Para sus propios deleites. Aún conocen la palabra, saben que tienen que pedir, pero la intención de su corazón no está unida a lo que quiere el Padre. No está unida al significado de la Escritura. Por eso vuelvo y repito, el Mashiach Yahshua cuando vino, lo primero que hizo fue quitar la intención del corazón errada y establecer la intención del corazón para que obedeciéramos al Padre a través del Ruach HaKodesh. Él es el que nos pone el querer como el hacer. La Torá ahora no está fuera en tablas de piedra, sino que ahora está dentro escrita. Y con esto no hay ninguna emoción, no hay ningún sentimiento, no hay nada que nos aparte de la Torá, sino que por el contrario, aquellos que han nacido por el agua y por el fuego, es decir, por el Ruach HaKodesh, no se van a apartar, amado hermano, no se apartan, porque ya conocen la palabra y saben que hay alguien que todos los días, constantemente, los está exhortando, los está enseñando, los está llevando a toda verdad, porque eso fue lo que dijo el Mashiach Yahshua. Les dejaré al Ruach HaKodesh, que los guiará a toda verdad. Bendito sea el Padre. Y con esto vamos a terminar, amados hermanos, esta noche. Son las 10:41. Pidiéndole y agradeciéndole al Padre, mejor dicho, por este espacio. Esta noche hemos hablado 2 puntos de 15 y son muchísimos. Pero hoy hemos hablado de solo 2 puntos. Mañana, luego que vengamos de un servicio, y quiero decirle a todos de una vez, mañana a partir de las 7:30 de la noche, vamos a estar en el barrio Palmeras, de allá de la ciudadela de Juan Atalaya. Vamos a estar compartiendo con una familia que nos abrió la puerta para recibir el mensaje de salvación. Estamos haciendo lo que dice la palabra. Escuche, estamos haciendo lo que dice la palabra. Vayan, ustedes hagan lo mismo. Vayan, prediquen las buenas nuevas de salvación, no se queden callados. Hagan discípulos. Lo que el Padre les ha dado, no lo guarden debajo de ¿qué? No lo entierren bajo la tierra, porque en algún momento vendrá el dueño de eso que se le dio y le dirá, ¿dónde está lo que te di? Acuérdense lo que dice la palabra, le dijo, siervo fiel y prudente, te di 5 y me traíste 5 más, te pondré sobre 5 ciudades. Y no lo hacemos por lo que el Padre nos vaya a dar, sino porque verdaderamente lo que de gracia recibimos, debemos darle por gracia. Eso fue el mandato que dijo el Mashiach Yahshua. Pero hoy en día no se está poniendo por obra eso. Así que la enseñanza de esta noche, amado, y se lo digo con el corazón, amado hermano, es necesario que volvamos nuevamente al mandamiento de nuestro Rabí, Yahshua HaMashiach. Es necesario que vayamos a la Escritura nuevamente y miremos si estamos haciendo las cosas conforme a como lo enseña el Padre o conforme a nuestra intención del corazón desvirtuada de la palabra. Entonces, que el Padre les guarde y les bendiga, que el Padre haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Padre les mantenga una vida en shalom, una vida de bendiciones. Recuerden, mañana, si el Padre lo permite, seguimos con la segunda parte. El jueves sí seguiremos con la tercera parte, después de el centro bíblico, el centro de estudio bíblico acá en el Trigal. Vamos a seguir trabajando, amados hermanos, es necesario que sigamos trabajando, es necesario ocupar el tiempo para enseñar la Sagrada Escritura. Así que bueno, que el Padre Eterno les bendiga. Shalom y bendiciones, amados hermanos. Si ha sido de bendición, le pido por favor que comparta, ¿sí? Acá no pedimos absolutamente nada, lo único que pedimos es que comparta. ¿Para qué? Para que estas transmisiones puedan llegar a muchos que están allí, que de repente no tienen el conocimiento, no tienen el entendimiento y quieren saber más para seguir enseñando. Así que, amado hermano, que el Padre le bendiga y les guarde. Shalom y bendiciones. Y seguimos trabajando, seguimos adelante, amados hermanos. Que el Padre les bendiga.